Sería... Bienvenidas, bienvenidos a el simposio número 17, Filosofía Contemporánea, Fenomenología y Hermenéutica, y a esta que es la mesa número 4 de este día miércoles 6 de octubre. En esta mesa nos van a acompañar Cristian Almonacid, Carlos Macías, Rosana Ponce de León, y esperamos que también se nos una Jacinto Páez, que es el que nos falta en este momento. Pero vamos a comenzar, dado el tiempo estrecho que tenemos y que queremos tener alguito, ¿no es cierto?, de debate hacia el final. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a empezar inmediatamente con la ponencia de Cristian Almonacid. Cristian Almonacid es académico del Departamento de Filosofía e investigador CIRS, del Centro de Investigación en Religión y Sociedad de la Universidad Católica del Maule. Es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, España, es especialista en ética y democracia, y hoy día nos va a presentar una ponencia que lleva por título, estimado Cristian, Fenomenología del cuerpo y las emociones en el entrecruce con la vida política. Cristian, te doy entonces la palabra. Muchas gracias, Valeria. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Yo, para ordenarme y para estar dentro de los tiempos, he preparado el texto mejor y voy a leer, porque cada vez que uno se mete entre medio ideas y qué sé yo, se puede demorar más y no alcanza a decir todo. Entonces, les pido paciencia en ese sentido, pero es a propósito de poder decir todo lo que quiero decir en el tiempo justo, ¿no? Entonces, parto. Estamos hablando de fenomenología, de la fenomenología que hace Paul Ricoeur en un texto que se llama Lo voluntario y lo involuntario, para hablar del cuerpo y emociones, ¿vale? Por ahí va. Bueno, entonces en esta obra, que es del año 1950, Paul Ricoeur plasma una ampliación del análisis fenomenológico de las operaciones de la conciencia, porque mientras Husserl apuntó al fenómeno de la percepción, Ricoeur dirigió su estudio en la dirección de la voluntad. Como el título indica, el desarrollo de esta descripción fenomenológica le permite apuntalar un análisis eidético de lo voluntario en correlación con lo involuntario. Esto es, Ricoeur considera que no es posible separar estos dos registros en la medida que constituyen dos caras en la unidad de una misma moneda. Bajo la perspectiva de nuestro filósofo, esta correlación de la descripción conduce a una mejor comprensión del fenómeno de la voluntad, que nunca es un fenómeno puro, abstracto y desvinculado de las determinaciones involuntarias presentes en todo acto voluntario. Esta intuición fenomenológica fundamental es lo que le permite, entre otras cosas, identificar una figura de horizonte interesante. Bajo la perspectiva fenomenológica emerge un cogito que está interiormente quebrado. Dentro de esta relación de ambigüedad entre lo voluntario y lo involuntario, nos interesa en esta comunicación prestar atención especial a cómo la afectividad engrana con la actividad voluntaria dentro de la vida política. Frente a las posturas intelectualizadoras, cognitivistas, normativas, no afectantes en la interpretación de la actividad voluntaria, la fenomenología de la voluntad de Paul Ricoeur nos invita a abrir otros campos de comprensión de lo voluntario que se reconcilie con aquellas dimensiones corporales y afectivas que emergen muchas veces como dimensiones involuntarias en la articulación con lo voluntario. En especial, quiero destacar las implicancias de una conciencia afectiva en la actividad política, que devela una totalidad o una unidad vital por sí misma, ¿no? Nuestra tesis fundamental es que una conciencia afectivamente intencionada da sentido al compromiso con la vida de la polis, pues la voluntad política, en tanto encarnada, desarrolla sus proyectos y obra en situación presente. De esta manera, una conciencia política corporizada está más disponible a acoger las condicionantes que abren y cierran posibilidades del querer voluntario. La vida política, bajo este punto de vista, se ofrece como un espacio de develamiento del humano que se encuentra ya figurado y comprendido en todo lo que es ausencia de voluntad, esto es, necesidades corporales e irrupciones emotivas. Los diferentes modos de hacer correlativas las experiencias corporales y emotivas con la vivencia política constituyen una vía importante de sensibilización, por ejemplo, de las ideas políticas. Pues las ideas por sí solas están desprovistas de fuerza. Sin fuerza sobre los cuerpos o sin fuerza emotiva nunca podrán ser encarnadas ni relacionadas con la vida de los ciudadanos, ni cercanas al sentir común. Entonces, el primer punto, solo hablar sobre la afectividad y cómo esto engrana con lo voluntario e involuntario.
A través del cuerpo, la libertad y la actividad voluntaria dejan de ser formas abstractas y puras, ya lo dijimos, ¿cierto? El coito deja de ser puro porque es y se hace gracias a las mediaciones corporales. Del mismo modo, ahora la libertad, ante los afanes de la descripción fenomenológica, deja de ser pura creación perfecta ex nihilo, pues se manifiesta como una libertad a escala humana, en tanto afirmación de sí desde la afirmación de lo que ya está dado. Con ello, Ricoeur pretende superar el problema clásico del dualismo antropológico para constatar la unidad intrínseca del hombre en tanto experiencia corporal y libre. Ricoeur apunta su aguda observación fenomenológica primero a la relación de lo involuntario con lo involuntario y no a distinción de siempre entre la corporalidad y lo mental, las emociones y las cogniciones. Este es precisamente su punto de partida en el análisis fenomenológico de la voluntad. Por este principio de reciprocidad es posible postular una unidad a partir de la dualidad. De manera que ahora la libertad, en sentido ricoeuriano, es una libertad, él llama encarnada, una libertad que se hace, una libertad que es ante todo ejercicio y no solo acto especulativo. En palabras del mismo Ricoeur, toda libertad es una posibilidad infinita ligada a una parcialidad constitutiva, es un infinito finito, es de modo indivisible poder ser y manera de ser dada. Ahora bien, teniendo este punto de partida, podemos dirigir, ahora sí, nuestra observación específica al fenómeno de la encarnación de la voluntad que se expresa en la dinámica del yo quiero corporizado desde la afectividad emotiva. El yo decido corporalmente. En un proyecto de decisión voluntaria se anticipa la acción y la acción pone a prueba el proyecto. Por esta razón, afirma Ricoeur, la voluntad se define por un mover que no es una sucesión de momentos que se pueden diferenciar, distinguiendo deliberación primero, decisión y ejecución. La voluntad más bien se manifiesta como un único momento que posee un determinado sentido. La voluntad es tal cuando decide por sí misma mediante motivos, cuando adapta sus motivos al cuerpo o adapta el cuerpo a los motivos para transformar corporalmente algo que de la realidad en la que se actúa. Con solo deliberar o incluso con tomar una decisión no existe eso que denominamos una acción voluntaria. Es decir, una acción voluntaria es la efectuación que une una determinada idea, que nosotros llamamos normalmente motivo, ¿no?, con el cuerpo, para la modificación de la realidad en la que ese cuerpo se desenvuelve. Es enfático Ricoeur para decir que encontramos aquí el corazón de toda la meditación sobre la voluntad. En el seno de la subjetividad, manifestadas fenomenológicamente, no hay separación entre el yo y su cuerpo. Las nociones de acción o de conducta manifestada nos unen a la comprensión del sujeto que actúa en el mundo a través de su cuerpo. A través del cuerpo, tal sujeto soy yo o eres tú. En este camino fenomenológico no hay separación ni dualismo inconducente. Cito: la moción voluntaria del cuerpo no se da como la potencia nativa de un imperium sobre el cuerpo inerte, sino como un diálogo, como una espontaneidad corporal que reclama el reino del hegemónico. Las emociones ahora involucradas en la decisión voluntaria. Por su parte, las emociones constituyen, según Ricoeur, el segundo piso de la espontaneidad corporal, en tanto involuntariedad para la subjetividad voluntaria. Las emociones, desde el punto de vista espontáneo del cuerpo, son el motor de la acción. En este sentido, fenomenológicamente hablando, Ricoeur se separa de las emociones comprendidas como pasiones, pues a su juicio las emociones no constituyen motivos, sino más fundamentalmente son fuentes de movimiento. Las emociones, bajo este respecto, cobran un rol importantísimo en la vida voluntaria, pues alimentan, la preceden, la desbordan. Cito: dichas emociones tienen el poder de conmover la acción, de agitar el ser, que no consiste ante todo en lanzarlo ante fuera de sí, sino en sacarlo de la inercia por una espontaneidad que siempre resulta peligrosa para el dominio de sí mismo. Si la voluntad debe siempre recuperarse de esta espontaneidad, es con todo a través de ella, de esta espontaneidad, cómo puede mover su cuerpo. Esta postura le permite tomar distancia y oponerse a las corrientes interpretativas unívocas, psicológicas y científicas, que conciben a las emociones como una pura crisis del cuerpo, en tanto produce una división en el sujeto. En este sentido, se establece una diferencia, o Ricoeur establece una diferencia entre las emociones que él llama choque y las emociones sorpresa. Mientras las emociones choque efectivamente disfuncionan, es decir, separan cuerpo y pensamiento, las emociones sorpresas unen cuerpo y pensamiento. La emoción choque se manifiesta en forma de juicio relámpago, de un movimiento en cierne, porque la emoción posee dentro de ella el misterio de la unión del cuerpo con el alma. Esta unión es la que nos alerta de nuestros intereses, nos permite evaluar casi instantáneamente una amenaza,
una pérdida que me afecta o una injuria que me daña. Mientras que las emociones sorpresa no separan al cuerpo desordenado del pensamiento, conduciéndolo a morir o desaparecer, ¿no? Es decir, a morir o desaparecer el pensamiento. Gracias a las emociones sorpresa, que él llama, ¿cierto? El cuerpo se manifiesta unido a pensamientos en la medida que la emoción produce un desorden fecundo. Lo que nos afecta mediante la emoción puede ser real o ficticio, puede ser un pensamiento sobre una creencia o incluso un hecho concreto. Lo importante es que en las emociones sorpresa, el sobrecogimiento de la emoción, las cosas nos tocan. Algo nos sobreviene y ese algo nos moviliza fecundamente. La fecundidad de la emoción sorpresa se mide, por ejemplo, en la anticipación afectiva del conocer, es decir, aquella emoción que nos mueve a conocer aquello desconocido, que nos ha atemorizado en nuestra imaginación o incluso nos ha sorprendido en algún acontecimiento. En las capas más profundas del deseo, las emociones sorpresa hacen su trabajo. El amor o el odio suscitan por su cuenta la expansión del esfuerzo, que nos conducen a desear o rechazar algo. El amor o el odio en esta misma línea son emociones constitutivas de los juicios morales y algunos filósofos han visto que dichas emociones comprenden un orden radical que permea y rige todas nuestras preferencias. Estoy citando ahí a Max Scheler, ¿no? El Ordo Amoris. Las emociones tienen un poder de resonancia que proviene del cuerpo. A través de esa resonancia, las emociones se funden con todas las operaciones del juicio, en especial aquellas que nos conectan con la vida y que el cuerpo emocionado de algún modo predispone. Ahora, en este punto, Riquet insiste en la prevalencia de la subjetividad corporal, principalmente porque la necesidad, mediante la afectividad, no la conocemos preponderantemente como una realidad externa, como si se tratara de un acontecimiento biológico, ¿no? Sino más radicalmente la invocamos como una necesidad primariamente vivida. Bajo esta inversión, el cuerpo propio no emerge como resultado, ¿cierto?, del cuerpo objeto. La vinculación entre el cuerpo y la conciencia afectiva ya está siempre operando en mi subjetividad y en tu subjetividad. Se trata de la adherencia de la afectividad al pensamiento, que nos conduce a plantear relaciones entre el cuerpo y el pensamiento, de nuevo, ¿cierto?, y no existir en realidades dicotómicas o antagónicas, tal como sucede muchas veces en la vida de lo político. Aquí entramos en el último punto que tiene que ver cómo las emociones entran entonces dentro de esta lógica en la vida política. El sentir de la vida en el campo de lo político posee entrecruces interesantes y complejos al mismo tiempo. La vida afectiva, en la vivencia de la actividad cívica y política, es sumamente relevante y un factor bastante conocido, ¿no? Sabemos cómo afectan nuestras emociones en nuestros pensamientos políticos, en nuestro comportamiento político. Sin embargo, en el ámbito público, las emociones suelen interpretarse bajo un enfoque negativo, en la medida que la vida afectiva resultaría una interferencia para el ejercicio sosegado, se dice, ¿no?, y racional de las decisiones ciudadanas. Probablemente este tipo de argumentación está sostenida por una posición epistémica que se inspira en un modelo de subjetividad de corte cartesiano en el que el sujeto se ratifica en la afirmación y el imperio de sí mismo, gracias a la claridad y la necesidad de su razonamiento. Sin embargo, estas posturas negativas respecto de la emoción en el campo de lo político ignoran que la política es un ars affectandi, un arte de afectar, ¿no? Estoy citando a Lo Cordón. Es decir, la política es ante todo una producción estratégica de los afectos para ensamblar la voluntad general de los ciudadanos en la dirección oportuna. Más que un campo constituido por un perfecto ejercicio de deliberación racional lógica, la política es un ámbito de producción de ideas, es decir, tiene un sentido crítico, pero es producción de ideas afectantes. La vida ciudadana, en consecuencia, se conduce a través de la vivencia de lo político bajo un desempeño que reúne emociones, sentimientos, deseos que encarna, o motivan o determinan las ideas, las tomas de decisión y los compromisos también ciudadanos, ¿no? Tal vez este interesante punto de vista en el campo de la filosofía política y también de la filosofía práctica ha permitido que el estudio de las emociones vinculado al hecho político haya emergido con bastante vigor. Pienso en Nussbaum, ¿cierto?, Solomon, Adela Cortina. En este marco, la afectividad, en tanto se contacta con la vida pública, proyecta dos grandes capacidades, como lo son la motivacional y la relacional. ¿Vale? Bajo el enfoque más ejecutivo, y no solamente pasional, ¿no? Las emociones los motivan y empujan acciones, decisiones ciudadanas como también las inhiben. Mientras que dentro de la capacidad relacional, la vida afectiva se constituye como un elemento fundante de los lazos comunitarios, como también del rechazo dentro de la convivencia social, ¿no? En consecuencia, ya sea en polo o en otro,
no puede constituirse la vida ciudadana sin incluir comprensivamente las dinámicas específicas de la afectividad en el campo del ejercicio de la voluntad pública, de la vida pública. Por último, quisiéramos hacer notar que la vivencia afectiva, bajo el prisma de la fenomenología, devela la experiencia como un lugar radical de la conformación de lo que denominamos ciudadanía, ¿no? Los caminos de la razón experiencial, que descubrimos en autores como Jesús Conil, Humberto Giannini, expresan una razón que establece una complementariedad entre el criticismo y la hermenéutica, en este caso genealógica, ¿no? De esta forma, la razón, que es experiencia, devela la gran potencia de la experiencia humana ligada a la historicidad de su ser y a la experiencia hecha lingüisticidad. Esta densidad experiencial, desde nuestro punto de vista, adquiere una preeminencia respecto a la constitución de las ideas que delimitan la esfera de lo público. Claro, porque en el fondo el cuerpo y las emociones nos conectan con la experiencia de vida, que es finalmente el motor de la vida política, ¿no? Pensar lo político desde la experiencia no promueve un nihilismo ni un pragmatismo, pues cuando decimos experiencia develamos a la razón en su parte lógica, pero también en su parte fáctica, pero que se restituye en la praxis ciudadana. La corporalidad y las emociones permiten develar la experiencia de estar unidos como sociedad, compartiendo esa expectativa vital finalmente que todos buscamos, ¿no? Antes que cualquier hipotético contrato social y antes que cualquier delimitación jurídica de derecho. La experiencia común no solo reúne el pasado o el presente compartido, sino que gracias a otras capacidades de la razón, como la imaginación, por ejemplo, se puede amalgamar nuevas estructuras de convivencia social y política. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Que muy interesante ponencia. Ya tendremos unos momentos para discutir sobre ella. Ahora voy a presentar al siguiente ponente, que es Carlos Macías, porque veo que Jacinto no ha aparecido aún. Muy probablemente ya no aparecerá. Entonces, le doy el pase a Carlos Macías con su ponencia El devenir de la categoría de sentido en el joven Heidegger, 1912-1927. La especificidad de su filosofía frente al neocantismo, la fenomenología y la temprana filosofía analítica. Carlos. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los que están presentes. Bueno, un poco la comunicación de hoy va a versar sobre la categoría de sentido en el joven Heidegger. Lo primero que me gustaría hacer es justificar la elección de estilo conductor para estudiar el periodo temprano del pensamiento del autor. Las tesis en general tienen un carácter hipotético aún y más que nada programático, diría, es lo que estoy desarrollando en mi investigación de doctorado. Y bueno, responden a una tesis histórica más fundamental, digo, ¿no? Justificar o elegir la categoría de sentido para estudiar joven Heidegger responde a una tesis histórica más general. Entonces lo primero que voy a hacer es justificar esa tesis histórica y luego ver de qué manera el estudio en Heidegger es, a través de esta categoría es productivo. La tesis histórica que la he elaborado a partir del pensamiento de varios investigadores de la filosofía alemana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, indica que el sentido, la noción de sentido, es algo así como un suelo epistémico común a todas estas tradiciones, y que enfocar las filosofías de estos autores a través de esta noción permite establecer el diálogo o entender la especificidad, la diferencia de las filosofías de cada una de estas tradiciones. En particular yo he elegido la fenomenología, la filosofía analítica y el neocantismo, sobre todo guiado por una pregunta inicial que era determinar el origen de la distinción analítico-continental. Esa era la pregunta inicial que me había interesado, y bueno, llegué a esta categoría. Si bien sentido no significa lo mismo en todas estas corrientes, hay una serie de notas distintivas o tópicos recurrentes, que es lo que, digamos, te justifica el hecho de llamarlo un suelo epistémico. Estos son
trascendentalismo en un sentido amplio, no el término ortodoxo en el sentido de la filosofía de Kant, por ejemplo, o del neocantismo, trascendentalismo, como investigación del a priori, o sea, la noción de a priori, antipsicologismo, por supuesto, todos estos autores tienen en común ser antipsicologistas, antinaturalismo, que bueno, quizás el antipsicologismo se deriva de este antinaturalismo, y también una concepción de la autonomía de la filosofía. Es decir, la filosofía tiene un objeto propio, ¿no? En el contexto del siglo XIX, donde de alguna manera las ciencias se están independizando, una pregunta recurrente era ¿qué queda para el pensar filosófico? Bueno, a través del antinaturalismo, el antipsicologismo y la teoría de sentido, o lo que queda es el a priori, básicamente. Eso es la respuesta que van a dar muchos de los autores que fundaron estas tradiciones. Bueno, voy a más o menos ahora hacer una suerte de estado de la cuestión. A través de obras que muestran la pertinencia de esta tesis más general, categoría de sentido como suelo epistémico asociado a estos tópicos. El primer libro fundamental para el caso de la filosofía analítica temprana es el de Alberto Cofa, La tradición semántica de Kant a Carnap. Cofa distingue tres tradiciones epistemológicas en el siglo XIX, el positivismo, el kantismo y lo que él denomina la tradición semántica justamente. Y esta última, cito a Cofa, o engloba a los filósofos que creen en el a priori, pero no en los poderes constitutivos de la mente. Es decir, se diferencian de las filosofías trascendentales en que el a priori no es estudiado como formas de una subjetividad que constituye lo real, sino que lo a priori es puesto por fuera del sujeto y por ende, como no creen en los poderes constitutivos de la mente, pero sí en el a priori, a lo que prestan atención es al contenido y a la estructura de lo que decimos, por oposición a los actos psíquicos de lo que los decimos. Entonces ahora vemos ya las notas distintivas que estaba señalando en la tradición analítica temprana, que va de Kant a Carnap. Algunos autores que estudia Cofa en este libro son Bolzano, Frege, Russell, el primer Wittgenstein. Básicamente todos habrían compartido una noción de que la prima filosofía, entendida como semántica, tiene como objeto el conocimiento a priori, y bueno, en opinión de Cofa, la visión del sentido como responsable por el a priori más contundente fue la que articula Carnap en la década del 30, ¿verdad? Y bueno, fue una alternativa significativa a Kant, ¿no?, con respecto a este conocimiento. Otro autor que ha investigado en la misma dirección, también seguimos en el caso de la filosofía analítica, es Paul Livingstone. Tiene un libro que se llama La historia filosófica y el problema de la conciencia. Básicamente él quiere mostrar que los debates contemporáneos en filosofía de la mente se derivan de alguna manera de la filosofía o la concepción del sentido desarrollada por la filosofía analítica temprana. Ahí establece un hilo conductor que liga este problema a un problema sistemático contemporáneo. Y básicamente lo que él dice es que la teoría que desarrollan estos filósofos analíticos tempranos es lo que él llama la concepción estructuralista del sentido. Estructuralista simplemente a lo que refiere aquí es que el sentido para estos autores era la forma o la estructura lógica, ¿no? Y cito a Livingstone, esta imagen estructuralista subyace y provee soporte teórico a virtualmente todos los proyectos de análisis lógico, lingüístico, conceptual, semántico o pragmático del sentido que comprenden la historia metodológica de los primeros 50 años de filosofía analítica. Es decir, otro autor que también considera que lo distintivo de este momento temprano en la filosofía analítica es la atención hacia la noción de sentido relacionada nuevamente a priori, trascendentalismo, condiciones de posibilidad, independencia de la filosofía, ¿no?, porque el sentido es el objeto propio de la filosofía. Bueno, para el caso del neocantismo, también en relación con la filosofía analítica temprana, está un artículo de Glock, de Hans Johann Glock, Neocantismo y Filosofía Analítica. Allí dice que estas dos tradiciones compartieron, sobre todo sus miembros antinaturalistas y antipsicologistas, Frege, Wittgenstein, Schlick, Carnap, Weizmann, bueno, la Escuela de Análisis Conceptual de Oxford también la incluye Glock, comparten lo que él llama, dice, el giro reflexivo. Y de nuevo nos vamos a encontrar con las mismas notas distintivas que antes. Él dice que es una visión metafilosófica originada en Kant,
según la cual la filosofía es una disciplina de segundo orden que se ocupa del conocimiento a priori, nuevamente la noción de a priori, entendido como la articulación del esquema conceptual de la ciencia y el sentido común, que la ciencia y el sentido común emplean en sus descripciones y explicaciones empíricas de la realidad. Bien, de nuevo, la simetría con el planteo de los otros dos autores es clara. Para el caso del neocantismo, siguiendo con el neocantismo, hay un libro bastante reciente de José Resende, En busca de una teoría del sentido, Windelband, Rickert, Husserl, Lansky, Heidegger, donde él dice también, el problema que sirve como plano de fondo para las discusiones entre el neocantismo y la fenomenología es el problema del sentido, o el de la significación. Ahí Sinn y Bedeutung no están distinguidos, pero bueno, obviamente en cada uno de estos autores, en algunos está la distinción, en otros no, es significativa a veces, pero aquí lo que interesa es la visión más general para sustentar la tesis que plantea al principio. Y bueno, también, básicamente, tiene que ver con el rechazo del representacionalismo, del antipsicologismo, o con el antipsicologismo, una concepción semántica del a priori compartida por la fenomenología y el neocantismo. Otro autor que señala esta correlación es Smith, Woodruff Smith, en un libro del 2013, dice: antes de que hubiera una división cultural entre la fenomenología y la filosofía analítica, las figuras fundacionales de las dos tradiciones se comunicaban en torno a problemas comunes concernientes al desarrollo de un análisis riguroso del sentido. También él hace mucho énfasis en la noción de sentido. Dice que el sentido es la condición de posibilidad de la formación del conocimiento en lógica, en ciencia, en fenomenología y en la filosofía misma. Aquí establece una distinción que será importante ahora cuando presente la filosofía del sentido para el caso particular de Heidegger, pero dice que justamente en las aproximaciones analíticas la matematización de la lógica pierde contacto con la fundamentación del sentido en la teoría de la intencionalidad, ¿no? Donde justamente allí se apunta hacia el sujeto, en vez de estas concepciones más estructuralistas o que se guían por la lógica matemática fundamentalmente. Bueno, por último, bueno, está el libro de Dummett, también del 2001, donde estudia la relación entre Frege y Husserl. Allí también él establece las distinciones entre estos dos autores. Bueno, primero dice, los dos se opusieron a que el sentido sea algo mental, se opusieron al psicologismo, pero lo que los diferencia es justamente que para Husserl el sentido va más allá de lo lingüístico, de lo que puede ser analizado por otra parte por medio de la lógica, y lo extiende la concepción de sentido a toda actividad de la conciencia. Entonces la noción de noema es más abarcativa, bueno, está todo el ámbito antepredicativo, etc. En fin, creo que con ese recorrido, para que no se haga más largo, por supuesto que el estado de la cuestión es más largo, me parece que esos son algunos de sus momentos fundamentales. El otro autor fundamental es Crowell, también, que tiene esta noción para leer a la fenomenología de Heidegger y Husserl a través de la noción de espacio de sentido, directamente relacionado con la cuestión de trascendentalismo. Ahora bien, Heidegger, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que hay un suelo epistémico compartido entre las tradiciones, cuando nos hacemos ciertas preguntas de carácter histórico, como por ejemplo, ¿cuál fue el origen de la institución analítico-continental? ¿Cómo elucidar esa célebre disputa que Michael Friedman trató en el libro del 2000, si no me equivoco, sobre el debate de Davos, y donde hace referencia a la oposición entre Carnap y Heidegger por el tema de la centralidad de la lógica, ¿no? La nada nadea y Carnap, el ataque de Carnap en la superación de la metafísica por el análisis lógico, a ese tipo de aseveraciones. Bueno, todos esos problemas históricos yo creo que la tesis pueden ser reconducidos a las diferencias en torno a cómo tratar este objeto que todas las tradiciones han identificado como el propio de la filosofía. Entonces se dan ciertas rupturas metodológicas sobre cómo tratar el a priori, y esto permite iluminar este tipo de problemáticas históricas, en particular la institución analítico-continental, en debates entre los filósofos y las tradiciones. Entonces, en Heidegger, la concepción de sentido en su pensamiento temprano atraviesa dos momentos, un momento que podríamos denominar el momento lógico, y otro momento que ya es el momento hermenéutico, fenomenológico, propio de ser y tiempo, digamos. El momento lógico se desarrolla de 1912 a 1916, es lo que Kiesel ha llamado el Heidegger cero,
es un Heidegger previo a Heidegger de alguna manera, por eso lo he llamado Heidegger cero. Yo no comparto exactamente esa apreciación, porque creo que muchas de las cuestiones que Heidegger desarrolla allí anuncian su pensamiento posterior. De hecho, hay una proto-diferencia ontológica en la noción de sentido en particular, entendida como validez. Ahora vamos a ver eso. Pero bueno, hay un momento lógico y después hay la ruptura donde aparece el Heidegger que todos asociamos ya más al Heidegger temprano, que es el Heidegger de ser y tiempo. Para ser breve, el primer Heidegger básicamente tiene o comparte los argumentos antipsicologistas de Husserl y de la tradición neocantiana en la que él se crió, digamos, filosóficamente. El problema fundamental que tienen otras corrientes epistemológicas, como pueden ser el fenomenalismo, el conciencialismo, es el problema de no distinguir el acto y el contenido. Es necesario para salvaguardar la objetividad del conocimiento, y como dice Heidegger en el primer paper que publica, El problema de la realidad en la filosofía moderna, de 1912, el sano realismo de la ciencia, es decir, también hay una relación entre el problema del sentido y el problema del realismo. Heidegger es realista en esta primera etapa. Y una de las cosas que señala, decías, hay que distinguir entre acto y contenido. Hay un terreno de lo lógico no reductible a lo psicológico, entonces se configura como un antipsicologista, compartiendo una de las notas distintivas que desarrollé como comunes al suelo epistémico más general. Pero la diferencia, o lo que singulariza su pensamiento, es que a diferencia de Husserl o de Frege, por ejemplo, el tercer reino de Frege, el ámbito de lo lógico no es puesto en un terreno metafísico. Heidegger ya tiene problemas con esto desde un principio, sino que él utiliza la noción de validez que toma de Lask, de Lotze. La noción de validez, o sea, lo lógico es aquello que vale, aquello que no está ni en el terreno psíquico, ni en el terreno físico, ni en el terreno metafísico, sino que está en el terreno del valor. Entonces, esta es la proto-diferencia ontológica, decía, el intento de dar una noción de algo que aparece, se da fenoménicamente, así lo justifica Heidegger en la tesis de doctorado de 1913, cuando tiene que dar un argumento no meramente negativo, como, bueno, si no aceptamos este reino, no hay objetividad, sino cuando tiene que dar un argumento positivo, da básicamente argumentos fenomenológicos que tienen que ver con describir desde la primera persona el hecho de la tapa amarilla de un libro que vemos en diferentes situaciones. Podemos hacer juicios idénticos en momentos psicológicos que no son idénticos, y por ende el valor se nos da. Bueno, pero esto que se da no es del orden de lo existente, sino que es del orden del valor. Bien. Este es el primer momento que Heidegger, bueno, desarrolla en los papers de 1912, en la tesis de doctorado de 1913 y en la tesis de habilitación de 1915, pero y ya para ir más rápido a hacer tiempo y poder redondear, hacia 1916, cuando publica la conclusión a su tesis de habilitación, hace el señalamiento fundamental que ya anticipa gran parte de su pensamiento posterior, que tiene que ver con lo siguiente. Dice, cito a Heidegger, acá tengo la cita. La objetividad tiene sentido solo para un sujeto que juzga, sujeto sin el cual nunca será posible dilucidar lo que uno designa como validez. Es por esto que los problemas de la lógica, y por ende los problemas del sentido, solo serán solucionados si son puestos bajo una óptica translógica. Esa óptica translógica es la metafísica, la ontología, lo que él llama el espíritu viviente. Tiene que ser puesto el terreno de la validez con el espíritu viviente. Y bueno, esa es la dirección que va a tomar a partir entonces de los cursos de 1919 hasta Ser y Tiempo. En Ser y Tiempo, nosotros ya sabemos, el sentido ya no tiene el nombre de la validez, de hecho la validez es declarada un mero ídolo verbal. El sentido es ahora identificado con el ser, de alguna manera. El ser, como define Heidegger, es aquello sobre lo cual los entes, como quiera que se los dilucide, son en cada caso ya comprendidos. Esa es la noción de sentido, expuesta cuando analiza el existenciario de la comprensión. Heidegger da una definición un poco más específica, dice: el concepto de sentido abarca la armazón formal de aquello que es necesariamente inherente a lo que articula la interpretación comprensora. Sentido es el fondo sobre el cual, o el fondo sobre el que
algo resulta comprensible como algo, y en última instancia sabemos que el nombre último del sentido del sentido, es el tiempo, ¿no? En el parágrafo 69, Heidegger dice lo siguiente: el horizonte de la temporalidad define aquello sobre el fondo de lo cual, había definido al ser como el fondo sobre lo cual se comprende el sentido, bueno, el sentido del ser, el fondo sobre el cual es esencialmente abierto el ente fácticamente existente, es el tiempo. Entonces, en última instancia, el sentido se ha llevado hacia la temporalidad. Después en Kant y el problema de la metafísica, esto es puesto en vocabulario kantiano, pero lo que me interesa señalar es que en estos dos momentos, el lógico y el momento ya más propio de ser y tiempo, el sentido, si bien ha sido desplazado desde un plano atemporal a la temporalidad, se conserva con sus notas distintivas de momento a priori, momento trascendental, momento de condición de posibilidad de la inteligibilidad del mundo. O sea, sigue cumpliendo la misma función que cumple también para el resto de las tradiciones. La filosofía tiene un objeto propio, ese objeto propio es el a priori, es la condición de posibilidad del discurso de la ciencia, el discurso del sentido común, y se trata a través de la noción de sentido en todos estos autores. La ruptura metodológica de Heidegger es justamente señalar que los momentos formales propios del neocantismo, de Husserl y de la temprana filosofía analítica, las críticas a la lógica matemática son conocidas en Ser y Tiempo, también hay varias en los papers más tempranos, tienen que ver con eso: un exceso de formalismo no puede dar cuenta de los fenómenos filosóficamente relevantes del sentido, que son en última instancia la necesidad de fundamentarlos en el tiempo, en el tiempo como existenciario fundamental, y después en la Temporalität como ese tiempo que rebasa la Zeitlichkeit, o sobre la que se extienden los éxtasis temporales propios de la subjetividad. Entonces, bueno, básicamente esa es mi presentación. Gracias, Carlos, por esa presentación, muy interesante también. Y voy a dar entonces ahora la palabra a nuestra tercera ponente de la tarde, y última, al parecer, que es Rosana Ponce de León. Rosana es licenciada en Filosofía por la Universidad de Chile, magíster en Educación y candidata a doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además es diplomada en Derechos Humanos y trabaja también en Educación Inclusiva. Actualmente trabaja como académica jornada completa en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío, sede Chillán. Y esta tarde nos va a presentar una ponencia que lleva por título Clamor de lo abyecto, exclusión, maldad y deshumanidad. Rosana, estimada, la palabra es suya. Gracias, Valeria. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, yo también voy a dar lectura al texto para que también me vaya ordenando en los tiempos. Los encuentros y desencuentros entre filosofía y literatura han formado parte del largo desarrollo de ambas disciplinas, y podemos recordar a Platón, que si bien escribió sus diálogos con un gran estilo literario, sin embargo rechaza la literatura y la saca de su estado ideal por considerarla lejana a la verdad. Podemos acudir también a Aristóteles para determinar cuáles son los géneros literarios, siendo interesante cómo el Estagirita reconoce el movimiento que puede darse entre uno y otro género. Demarcar los límites entre géneros y entre disciplinas puede generarle al más de alguna preocupación, pero en este trabajo, que no pretende irse como aduanero de las disciplinas ni fiscalizador de sus traspasos, se valoran entonces esos acercamientos y esos cruces. Y entre esos acercamientos y esos cruces, a mí me interesa destacar la recepción filosófica que han realizado Jean-Paul Sartre y Jacques Derrida a la obra polémica y polemizada del literato francés Jean Genet. En este trabajo se espera dar cuenta de al menos, pero por ahora, de la recepción sartreana mediante el análisis al uso del concepto de abyección presente de manera reiterada en las tempranas novelas genetianas, donde se mezclan elementos biográficos y de ficción y cuyas temáticas giran en torno a la criminalidad y la homosexualidad. Se ha pretendido enriquecer este análisis con los aportes que sobre el mismo término realiza la filósofa Judith Butler.
Entonces empiezo con la primera parte, que es la presencia de la abyección en las obras de Genet. Jean Genet, escritor francés que vivió entre los años 1910 y 1986, es reconocido por sus escritos controversiales que nos narran sobre prisiones, travestismos, dolores, enmarcados por la soledad de la existencia, que siempre ronda en ese juego de transformaciones ficcionado que nos presenta el literato. Uno de los temas que atraviesa toda su obra lo constituye la muerte, que no solo se presencia a través de distintas muertes físicas, como por enfermedad, pensamos en el personaje Divina, Nuestra Señora de las Flores, o por condena a muerte, y pensamos en el personaje Arcamone, en Milagro de la Rosa, o por asesinato, y pensamos en el personaje de Jean de Carnet en Pompas Fúnebres, sino también a través de la exclusión social que viven confinados travestis homosexuales y toda vida que se circunscriba a lo abyecto, pues tal exclusión se transforma en una muerte social. Acompañando estos temas, permitiéndoles incluso su realización, encontramos elementos que constituyen las metáforas genetianas, con la leche, las escaleras, los espejos, las tumbas, las celdas, las galeras, los glaciares, el canto, y de manera especial las flores, pues Genet ha cubierto de flores muchas de sus primeras obras como actos antológicos. Sus escritos podemos considerarlos como una provocación por la crudeza de sus relatos, pero a la vez una denuncia hacia una sociedad que también lo ha denunciado, enjuiciado, culpado y castigado por crímenes juveniles que lo obligaron a pasar varios años de su vida en reformatorios o colonias y cárceles o centrales. En estos textos, Genet evidencia ataduras o nudos críticos generados por la sociedad moderna en la que le correspondió vivir, con guerra mundial encima, con régimen de Vichy a cuestas, y que pese al nuevo siglo, arrastra esas mismas ataduras hasta nuestros días, cuando se fijan estructuras rígidas de razonar que se traducen en el establecimiento de parámetros de normalidad y naturalizaciones en nuestras formas de pensar y de actuar. Esto promueve clausuras y cierres epistemológicos, así como prácticas sociales exclusoras, porque no se aceptan formas de racionalidad que escapen a lo dicotómico del razonamiento lógico tradicional. Una de las implicancias es que no se acepta un otro distinto, una alteridad, que altera precisamente por las disrupciones que genera no quedar encasillado en lógicas binarias. Dinamitando esas clausuras, los escritos genetianos se presentan marginales, no solo por las temáticas que aborda, sino también por la puesta en escena que realiza, lo que ya nos permite replantear los márgenes y límites de toda obra creativa y cuestionar toda frontera que se le ha impuesto al pensamiento. Una forma de hacer explotar esas fronteras la encontramos en el uso literario que Genet otorga a la abyección. Se puede hablar de este literato como escritor abyecto porque a él le interesa remarcar ese adjetivo como parte constitutiva de su vida, que se manifiesta en dos ámbitos, el de la homosexualidad y el de la criminalidad, recalcando que se dan desde la infancia. En Diario del Ladrón podemos apreciar qué es para él la abyección. Cito: y sentía la estupefacción de saberme compuesto de inmundicias, me volví abyecto. Poco a poco me acostumbré a aquel estado, lo reconoceré con toda tranquilidad. Aquel estado, como indica Genet, lo podemos observar también hoy. Por eso el concepto de abyecto fue actualizado por la filósofa estadounidense Judith Butler, quien realiza una reflexión profunda de lo que constituyen las vidas abyectas, su vulnerabilidad y su precariedad, tanto en el siglo XX como en el XXI. Ella considera abyecto, cito, aquellas zonas invivibles, inhabitables de la vida social, que sin embargo están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo invivible es necesaria para circunscribir la esfera de estos sujetos. Aun cuando existen otras posturas respecto de lo abyecto, como la de Julia Kristeva, explicada en Poderes de la Perversión, me parece que Butler está más cerca de lo que Genet quiere expresar al usar este término de la manera en que él lo enfatiza, pues para él lo abyecto es un constituyente de la vida en tanto presidiario, homosexual y vagabundo. Detrás de este gesto literario de denominarse abyecto una y otra vez, casi de manera autoflagelante, hay una estrategia de pararse frente al mundo para tomar distancia de él,
pues en su época y en la nuestra, siguiendo a Butler, la abyección es nefasta y no está resuelta. Una de las vidas abyectas que nos narra Genet en sus novelas es la de un personaje muy encantador que es Divina, protagonista de Nuestra Señora de las Flores. Cuando llega a tomar café a un local de la calle Montmartre, Divina sonríe a la redonda. Y cada quien respondió solamente volviéndose hacia el otro lado, pero eso era contestar. El café estaba tan en silencio que se oían distintamente cada uno de los ruidos. Todo el café pensó que la sonrisa de el invertido, los comerciantes, el marica, el banquero y los muchachos, el afeminado, los gigolos, esa y así seguido, era abyecta. Divina no insistió. Ninguno de los parroquianos quiere mirar a Divina. Ellos optan en general por ignorarla. El desprecio visible o disimulado, el olvido o el desdén hacia las vidas abyectas que va generándose con Divina o las Carolinas o con Genet mismo en los años 40 en Europa, ha seguido ocurriendo en todas las latitudes. En Chile, así nos lo hizo saber el escritor Lemebel, cuando en su manifiesto Hablo por mi diferencia, acusó tener cicatrices de risas en la espalda, porque las miradas clavan y los desprecios desgarran. La inmundicia representa lo más bajo, aquello que causa repulsión. Por eso, al referirse a sí mismo como abyecto, Genet está asumiendo una condición de extrema bajeza, procurando ser merecedor de ella al autoasignarse además otros términos bastante drásticos y acusadores que sobrepasan su actuar, como cuando se trata de pederasta, llegando a asimilarlo al homosexual, como vemos en El niño criminal. Cito, la homosexualidad no es un elemento al que pueda acostumbrarme, además que de ninguna tradición viene el ayuda del pederasta, no le deja ningún sistema de referencias, no le enseña una convención moral surgida únicamente de la homosexualidad. Esa naturaleza misma adquirida o dada se experimenta como tema de culpabilidad. Me aísla, me separa un tiempo del resto del mundo y de cada pederasta. Nos odiamos en nosotros mismos y en cada uno de los demás. Nos desgarramos. Antonio indica que Genet busca confundir homosexual con pederasta, cito, porque esta palabra aporta matices de ignominia y culpabilidad de los que considera que debe ir acompañado. También es importante considerar el contexto histórico donde está inserto Genet, pues si bien está encarcelado principalmente por vagancia, en los años 40 en Francia, época de Vichy, los valores fundamentales eran trabajo, familia, patria, piedad y orden, los que reflejan una nula apertura a una sexualidad que no sea la heterosexual. El amor homosexual remarcará la abyección, como vemos en Milagro de la Rosa. Al declararse abyecto, Genet pretende alejarse del mundo, no pertenecer bajo ningún término a la sociedad, porque se ha declarado su enemigo, por tanto, no quiere incorporarse a ella. Apreciamos que detrás de este gesto de reconocerse abyecto una y otra vez, está la estrategia de pararse frente al mundo para darle la espalda, porque la forma en que la sociedad ha tratado las vidas abyectas, excluyéndolas, ha significado deshumanizarlas. Cito a Butler cuando refiere lo que implica deshumanizar. Nos enfrentamos a dilemas crueles y a la vez curiosos. A unos humanos se los reconoce como tales, y como no son humanos, no debemos referirnos a ellos como si lo fueran. Resulta fácil ver que las normas del humano están formadas por modalidades de poder que tratan de normalizar unas versiones del humano por encima de otras, bien sea estableciendo distinciones entre los humanos o ampliando el campo de lo no humano a voluntad. Tomamos el concepto de deshumanización por sobre el de inhumanidad para enfatizar ese carácter de despojo que opera al ser alguien tratado de abyecto, considerando que desde la misma sociedad viene ese despojo. Genet advierte y acusa un doble estándar dentro de lo social, indicando que de allí provienen esas mismas inmundicias de las que después la misma sociedad se espanta y se atreve a reclamar. El interés genetiano es mantenerse fuera de lo social, pues no le interesa pertenecer a una sociedad exclusora a la que, como hemos indicado, acusa de ser la fuente de la abyección. Esto, por ejemplo, lo vemos en Milagro de la Rosa, cuando Genet denuncia que son los propios boquis, los guardias garantes de la ley, los que llevan la infamia. Cito,
Además, eran los guardianes celosos de usos, de costumbres repugnantes. Sus idas y venidas tejían los límites de un dominio inhumano, o más bien las redes de una trampa en la que estaba atrapada la abyección. Aunque él denuncie, sabe que su denuncia no será escuchada. Por eso toma la estrategia de alejarse del mundo social y al hacerlo se deshumaniza. Entonces, como se ha indicado, no es que la sociedad simplemente lo aparte, sino que es él quien buscará con desprecio alejarse de esa sociedad que lo desprecia. Cuando Genet alcance ese punto de reconocimiento del objeto como lo que hará que la sociedad lo despoje de humanidad, operará, por el efecto literario de su escritura, una transmutación. Y este aspecto es importante, porque Genet constantemente busca realizar transmutaciones a las situaciones reales. Su proceder literario implica cambiar la deshumanidad generada por la abyección en una deshumanidad generada por la santidad, puesto que tiene claro que el santo y el criminal, así como el héroe, no pertenecen al ámbito humano. Por eso los une, los intercambia y hace que los criminales queden transformados en santos. Cito, es también la santidad lo que vuelvo a buscar en el desarrollo de esta aventura. Esta operación de unión y traspaso entre lo santo y lo criminal, Genet también lo advierte en la historia de Francia mediante la figura de su santa Jeanne d'Arc y de su compañero de arma, el célebre criminal Gilles de Rais. Por eso se puede apreciar en sus obras más de una referencia a ello. La santidad implica la incorporación de elementos religiosos en su obra, que no es casual ni menor, debido a la formación religiosa católica que recibió de niño. Por eso no es extraño ver en sus escritos la fuerte presencia de santos, de la Virgen María y los anhelos de gloria y de alcanzar esa santidad. La transformación de la abyección en santidad será la única vía que le permita a Genet quedar fuera de la construcción de lo humano que se ha promovido desde la sociedad moderna, llegando con esa actitud a tensionarla. La operación de transmutación de la criminalidad a la santidad la efectúa Genet a través de la presencia de las flores. Ellas siempre aparecerán cercanas a los criminales, ya sea mediante sus colores, como el diario del ladrón, o por sus aromas, el milagro de la rosa. Cito, soy poeta de cara a sus crímenes. Estos crímenes liberaron tales efluvios de rosas que él permanecerá perfumado y su recuerdo y el recuerdo de su estancia hasta nuestros días más lejanos. El intento de acercar los opuestos extremos, en este caso, aquello que se reconoce como lo más frágil y delicado como son las flores, a unos seres toscos donde predomina la violencia y la brutalidad, es parte del esfuerzo genetiano por generar quiebres a la lógica tradicional, que ha funcionado potenciando esas oposiciones. Por eso nos dirá, si tuviera que representar a un presidiario o a un criminal, lo adornaría con tantas flores que él mismo, al desaparecer bajo ellas, se convertiría en una más gigantesca, nueva. Si Genet resuelve la abyección al transmutarla, nos preguntamos si acaso nuestra sociedad ha hecho algo con ella, pues vividos como restos de humanidad, los cuerpos abyectos pasan a ser las muertes por las que la sociedad no clama. Este aspecto ha sido resaltado por la filósofa Judith Butler, quien va a resaltar lo nefasto de la abyección, siendo un problema de las sociedades democráticas que no está resuelto aún, sino más bien se sigue ignorando y más que nada se mantiene la actitud de indiferencia como la de quienes ignoraban adivinan el café. Al pretender ignorarse estas vidas abyectas, se vuelve una y otra vez a deshumanizarlas, lo que implica para Butler enfrentar dilemas crueles y curiosos. ¿Qué entendemos? Nos podemos preguntar con ello, con Genet y con Butler. ¿Qué entendemos por humanidad? La reflexión se abre a todas las esquinas y bifurcaciones que puede llevarnos el planteamiento y volvemos a plantear y replantear lo humano. La reflexión es urgente porque mientras unos gozan de credenciales de humanidad, otros, otras, esas vidas abyectas sufren su despojo. Así, el cuerpo abyecto es el cuerpo de quien queda solo, al ser apartado por una sociedad que además lo culpabiliza por su abyección e incluso lo deja a la deriva. Cito a Butler. Cuando se plantea que el individuo puede hacerse cargo de sí mismo bajo condiciones de precariedad generalizada, sino de auténtica pobreza, se está dando por hecho algo asombroso, y es que se asume que las personas pueden y deben
a actuar de manera autónoma en unas condiciones en que la vida se ha hecho invivible. Nuestros frágiles sistemas político, económico, social e incluso inmunológico evidencian la vulnerabilidad que compartimos como seres vivientes y que, siguiendo a Butler, permitiría reconocernos como humanidad. Ese reconocimiento posibilitaría generar lazos solidarios de apoyo para el planeta entero, pues cada cual requiere del otro para su existencia. Pero esa vulnerabilidad, sin embargo, se ha asumido como un problema de algunos e implicado la separación entre las vidas vivibles y las abyectas, haciendo que grandes poblaciones paguen con sus vidas los costos de un sistema económico y social neoliberal, alejado de cualquier sentimiento solidario hacia la otredad o alteridad. Si vivir sin discriminación era una promesa de la democracia moderna, entonces esta democracia mantiene una tremenda deuda. La segunda parte ya es el análisis que va a hacer Sartre a la obra de Genet. El título es Sartre y el origen del mal. En 1952, por encargo de la editorial Gallimard, Jean-Paul Sartre escribió el prólogo a las obras completas de Genet, cuando Genet todavía en realidad seguía escribiendo. Ese prólogo se titula Saint-Genet, comediante y mártir, y en él pretende descubrir el trasfondo de la obra y la vida del escritor, cuestión que también realizó con otros poetas, con Baudelaire, Mallarmé, Flaubert. Distintos autores han indicado que esta obra no se trataría tanto de Genet, sino de las teorías del propio Sartre. Antón, por ejemplo, nos dice, para Sartre, Genet solo es un pretexto, un caso concreto a partir del cual proponer una teoría existencialista de la construcción del individuo por medio de la voluntad, y en particular una nueva teoría de la homosexualidad como elección libre. Según Sartre, Genet se elige libremente homosexual, delincuente y poeta. Aunque no profundizaríamos en este aspecto de cuánto refiere su trabajo al poeta o a su propio pensamiento, el trabajo sartreano constituye un referente para muchos críticos y lectores de Genet, que plantean que no se puede hablar de su obra sin haber leído este escrito. En él, Sartre fija un análisis ontológico de la vida y la obra del literato, lo que no ha pretendido ser una biografía, sino una comprensión del hombre y su universo, lo que sería denominado por Sartre su psicoanálisis existencial. A través de este, todo hombre debía descubrir las fuerzas originarias que lo impulsaron a ser lo que es y a darse cuenta de que nadie más que él era responsable de su propio destino. Sartre nos indica que tuvo que hacer una reconstrucción cuidadosa de Genet. Cito, a través de las representaciones míticas que nos da de él, el acontecimiento original al que se refiere sin cesar y que reproduce en sus ceremonias secretas. De este modo, el filósofo se enfocó en la maldad de origen de Genet, el mal que le pesa desde niño por su bastardía y que lo ha llevado a elegir ser lo que el delito ha hecho de él y optar libremente por el crimen y en particular por la homosexualidad. Pese a dichas elecciones, Sartre no reconoce que el literato haya logrado una vida auténtica, puesto que su elección hacia la homosexualidad, por ejemplo, es hacia una inversión contra natura, contra las reglas y finalmente hacia la nada. Hijo de nadie, nada tiene que heredar, nada que administrar y por tanto pareciera que ninguna función le cabe dentro del orden social. ¿Qué puede llegar a elaborar alguien así?, se pregunta Sartre. Y se responde, solo una literatura del latrocinio, porque Genet siempre nos está engañando en sus libros, en ellos nos roba, nos traiciona, su prosa es falsa. No está tan adornada sino para que sirva mejor de presa la poesía. Genet se somete al lenguaje del robo para traicionar mejor. Y su poesía es solamente también la de la ironía. Es el arte de utilizar la mierda y hacérnosla tragar. El arte de Genet es espejismo, truco, apariencia falsa. Incluso agregará el filósofo que su poesía no revela nada. Nos reitera que el lenguaje poético de Genet no es más que un robo. Roba las palabras y los pone al servicio de fines viciosos, artificial y falso. No tiene base real alguna. Y así, como su centro es el mal, Sartre advierte que la abyección está a su servicio, reconociéndole en la obra genetiana un carácter de conversión metódica. Así como de duda cartesiana, nos dice Sartre, constituye el mundo como un sistema cerrado que la conciencia contempla desde afuera, a la manera del entendimiento divino. Este método, que es el de volverse abyecto, lo vive con dolor y orgullo, conduce a una existencia singular en la más extremo de su tensión y su lucidez.
Para Sartre, y voy terminando entonces, para Sartre la abyección mantiene una existencia singular que vive con dolor, pero con un orgullo, y pues es una existencia llevada al extremo. Pese a eso, Sartre establecerá la diferencia entre la gente normal y los descarriados. Y especialmente en la última parte de su libro, del Saint Genet, el filósofo eleva una plegaria por el buen uso de Genet, donde en medio de sarcasmo nos propone de frente a la actitud social respecto de lo que en Genet vemos como lo abyecto. Y con esta cita voy a terminar. Ahora bien, no conocemos nosotros, personas normales, a los descarriados, sino exteriormente. Y si nos sucede que nos hallemos en situación con respecto a ellos, es como jueces. Hemos censurado, condenado y declarado firmemente que no lo comprendíamos. Y si le concedemos al novelista el derecho de describirnos a veces a estos individuos nefastos, puesto que los hay, puesto que se los encuentra, es con la condición que se los contemple desde afuera y como especie. Es decir, lo que quiere hacer Sartre es mantener separado. La abyección que él nos muestra será una separación entre estos grupos que no tienen ninguna reconciliación, porque para él no hay ningún lazo que los une. Si bien me faltó referirme a la abyección que está hablando o que trata Derrida, va a ser un elemento que está totalmente alejado a los otros dos. Así es que, como se me acabó el tiempo, me avisaron, voy a dejar hasta acá solamente con esas presentaciones, Janet Butler y Sartre. Gracias, Rosana, por tu ponencia y por mantenerte en el tiempo estipulado, igual a los demás ponentes, que nos ha dejado entonces con un buen tiempo de, bueno, no un gran tiempo de preguntas, pero al menos el tiempo que sí estaba considerado por los organizadores del coloquio. Doy la palabra entonces, para quienes quieran preguntar, comentar. Bueno, puedo comenzar yo, quizás para romper el hielo, con un par de preguntas. Tengo una pregunta una para cada uno de ustedes, a ver si podemos iniciar una conversación. Para Cristian, bueno, agradecerle la ponencia, muy, muy interesante, creo que es como muy actual además. Mi pregunta es si has considerado otras tradiciones de pensamiento en esta, que confluyan, ¿no es cierto?, para fortalecer el rol político de las emociones. Bueno, para mí mi referente en este sentido siempre será Adam Smith, por ejemplo. Adam Smith y la teoría de los sentimientos morales, que sin duda está en una cierta línea de herencia, ¿no es cierto?, con Hume y con otros pensadores anglosajones del Enlightenment, ¿no? Me parece que ahí, al menos en Adam Smith, hay toda una configuración sentimental a base de la moral, pero también a base de la política que es muy interesante, pero no sé si tu investigación nos lleva para allá o no. Para Carlos, quería preguntarle sobre este incipiente realismo heideggeriano, si pudieses profundizar un poco más en ese concepto de realismo que maneja Heidegger, porque bueno, es muy interesante cómo también estas relaciones que tú estableces con la herencia heideggeriana pueden establecerse hacia adelante, ¿no?, con los nuevos materialismos o con nuevas formas del realismo, que de alguna manera también son herederos de Heidegger. Y para Rosana, bueno, ya que no pudiste hablar de Derrida en la ponencia misma, claro, cómo la noción de abyección tomada por Derrida es reconfigurada, ¿no? Y de alguna manera también se vuelve una suerte de oportunidad para trascender lo humano probablemente, ¿no? O el concepto o la categoría de lo humano. Eso. Tenemos una pregunta de Jean-Paul Grasset, la juntamos todas y respondemos, a ver si los demás también se animan a hacer sus preguntas. Jean-Paul. Hola, gracias. Justamente quería preguntarle a Carlos, ¿sí?, para colgarme de lo que preguntaste tú. Le quería preguntar, claro, por el realismo crítico que defiende Heidegger tempranamente, en esos primeros textos, ¿sí? De nuevo, una pregunta muy sencilla: ¿qué rol juega para ti ese cambio, ¿cierto?, en en el Heidegger cero, digamos ya? Ese cambio que después se transforma en la elección de
del semestre de emergencia bélica, digamos, ya se transforma en una crítica a ambas posturas, ¿sí? ¿Qué tan importante es para ti para tu proyecto, digamos, ya ese derrotero en el que Heidegger ese apoyo luego lo va dejando un poco de lado, digamos, de manera explícita, ¿sí? Eso solamente. Gracias. Bueno, vamos quizás conversando mientras el resto quizás se anima a hacer algún comentario. Cristian, luego Carlos y luego Rosana, sigamos ese orden el mismo de las ponencias. Sí, muchas gracias Valeria por tu pregunta, muy interesante y muy desafiante, por supuesto, porque incluir a Adam Smith en la teoría, con su teoría del sentimiento, efectivamente es un tremendo desafío, ¿no? Pero claro, esto también tiene que ver con un poco de opciones, ¿no? Que cuando uno hace sus procesos investigativos, evidentemente, por más que uno quiera abarcarlo todo, a veces se vuelve imposible. Entonces, una de mis opciones tiene que ver un poco lo que tú también insinuaste, ¿no? Que tiene que ver un poco también con la manera como actualmente se discute sobre la temática, y no porque no considere relevante, digamos, a Adam Smith en este aspecto. Me parece que puede ser también un elemento fundamental desde el punto de vista filosófico para aportar a esta manera de desarrollarlo. Claro, aquí, como yo solo tengo 15 minutos, era muy difícil explicarlo, pero, por ejemplo, parte de mi diálogo también tiene que ver con un fuerte desarrollo de los estudios de las neurociencias, por ejemplo, desde el punto de vista emocional. Y entonces, ante ese, digamos, suerte de materialismo fuerte en la comprensión de las emociones, me ha resultado mucho más sencillo apoyarme digamos, en el enfoque fenomenológico para un poco hacer el contrapunto con las emociones desde el punto de vista de su comprensión material. Entonces, claro, vuelvo a insistir que al final de cuentas eso tiene que ver con un espacio en el que uno se tiene que mover, porque claro, por más que uno quisiera poder abarcarlo todo, a veces se hace imposible. Solo eso, más bien es una pregunta, es una respuesta práctica, digamos, fundamentalmente, no porque no considere relevante, como tú muy bien lo mencionas, la filosofía de Adam Smith en este aspecto. Gracias. Bueno, yo considero que Adam Smith es como un protofenomenólogo, que crees que en ese texto. Por eso también haría ese puente en algún momento. Pero gracias por esa respuesta. Carlos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por ambas preguntas. Voy a tratar de bueno, responder, hacerle justicia a las dos. Justamente hace 2 semanas presenté una ponencia en unas jornadas que se hicieron aquí en Buenos Aires, bueno, virtuales, se hicieron virtualmente, donde reunimos con un grupo de investigación financiado por la Universidad de Buenos Aires, en el que participo como investigador. Reunimos a todos los proyectos que trabajan fenomenología y hermenéutica, y hicimos una jornada de interproyectos para presentar los temas. El tema de nuestro proyecto es el cruce o el diálogo o la oposición entre el realismo especulativo y la fenomenología. Así que estuvimos leyendo a Meillassoux, estuvimos leyendo a Brassier, esos son los 2 autores más que nada en los que nos centramos, y yo presenté un trabajo sobre la noción de sentido en el joven Heidegger, el itinerario de la noción de sentido de estos mismos 2 momentos, en relación al problema del realismo, en particular teniendo en mente las críticas que hace Meillassoux después de la finitud a lo que él llama el correlacionismo, dentro de lo cual entraría, por supuesto, Heidegger, pero también entrarían otros autores que menciono como partícipes de este suelo epistémico trascendentalista del a priori, como Wittgenstein, por ejemplo. Él da esos 2 autores como fundamentales, uno muy importante para la filosofía continental y otro para la filosofía analítica. Lo que dije hace 2 semanas en torno al problema del realismo fue lo siguiente. Traté de rastrear en qué medida las críticas de Meillassoux, el hecho de que para él el correlacionismo, el hecho de que solo tengamos acceso a la objetividad a través de nosotros mismos, es decir, que no haya un acceso puro al gran afuera, como lo llama, sino que siempre esté mediado por el sujeto, ¿en qué medida eso redunda en un relativismo? Esa fue mi pregunta que tomé como hilo conductor. Y lo que traté de mostrar es que en ambos momentos de la noción de sentido encontramos en Heidegger elementos correlacionistas. Efectivamente hay un acceso a la objetividad que es sí o sí a través del sujeto y donde el sujeto tiene un rol primordial, pero compatibles con momentos de pasividad. Bueno, en el primer Heidegger con un momento de realismo fuerte, o el realismo crítico, y en el segundo, Heidegger también en la noción de tiempo podemos encontrar momentos donde no todo se reduce o redunda en un relativismo necesariamente, aunque es más difícil, en mi opinión,
Pero bueno, para ir a la pregunta de Jean-Paul, sobre todo en el realismo crítico que Heidegger toma a la manera de Kuelpe, sobre todo en aquel primer paper, El problema de la realidad en la filosofía moderna, claramente la noción de sentido tiene un rol fundamental para justificarlo, porque es a través de la objetividad del sentido, la objetividad o la validez, lo que nos permite tener también o postular la realidad de los objetos, digamos, independientes, ¿no? De la subjetividad. Tengo una cita en particular, ahora no sé si la tengo a mano, pero que la podría buscar rápidamente, donde Heidegger dice algo así como que la forma de salir del relativismo es justamente esta noción de sentido, y es lo que permite hacer nuestra teoría epistemológica compatible con el sano realismo de la ciencia, así lo llama. Entonces, efectivamente es un realismo más bien también que Heidegger relaciona al aristotelismo y al tomismo, es decir, no es, o sea, si bien está pensando en el terreno epistemológico de fines del siglo XIX, también está pensando en la tradición aristotélico-tomista. Y bueno, me parece que tiene, digamos, en el pensamiento temprano un rol fundamental por una dirección más bien cientificista, objetivista, que hay en el pensamiento de época, pero que a la vez trata de distinguirse ¿cómo es? Del naturalismo o el positivismo. Entonces Heidegger encuentra que la noción de sentido, hay una forma de sostener una posición filosófica que no necesariamente caiga en el exceso especulativo del idealismo alemán, Hegel, pero tampoco en el reduccionismo naturalista de los positivistas, o incluso desde el punto de vista epistemológico del fenomenalismo, el concesionismo de gente como Avenarius o como Mach. Entonces esta noción de sentido está directamente relacionada a una noción de realismo, que claramente, en mi opinión, es un realismo mucho más, bueno, no sé si lo llamaría un realismo sensato, pero no es la pretensión absolutista que tiene el realismo especulativo contemporáneo, en la cual supuestamente hay que acceder a un gran afuera, que, digo, ni los científicos más naturalistas tienen la pretensión realista que tiene el Méliès, por ejemplo, y en mi opinión no hay forma de justificar un proyecto ilustrado ni siquiera con el absoluto de Méliès, porque es el absoluto de la contingencia, y no entiendo cómo eso daría una objetividad del estilo que busca la mente, digamos, o la tradición ilustrada que Méliès rescata. Y en mi opinión el correlacionismo no necesariamente da relativismo, a menos que uno asuma que el sujeto es la única base óntica para, para el ser, o sea, que es una base óntica del ser y no una base de inteligibilidad. Yo he defendido una posición correlacionista de tipo epistemológico, que creo que es lo que Heidegger busca también en esa primera instancia. Necesariamente accedemos a través del sujeto, hay que hacer un estudio del juicio, eso no implica negar la independencia de lo real, por más de que siempre esté mediada por nuestro acceso a lo real. Bueno, eso, no sé si respondí las preguntas, pero esa era más o menos mi respuesta. Yo tengo abierto. Ya. Bueno, con algunas consideraciones sobre Derrida y Genet, parto señalando que la manera en que Derrida va a abordar a la obra de Genet implica el reconocimiento del resto, el resto que tiene una doble función que tiene que ver con lo que se erige, pero también con lo que cae, con lo que se deja caer. A partir de allí, en las dos partes donde aparecen porque es la obra que estoy trabajando de Genet, donde aparece la abyección, tiene que ver con la noción de las cárceles, de los presidios, como el presidio implica la abyección, y que uno lo puede poner como una crítica hacia lo que está erigido, hacia la institucionalidad. Entonces lo que se va haciendo allí, o lo que a mí me parece que va haciendo Derrida a través de lo que Genet va planteando en estas narraciones sobre la cárcel, es precisamente tomar esta noción del resto, pero que desarticula la institución. La cárcel es una institución social, la cárcel tiene varios elementos allí que hacen que funcione
ciertas maneras. Entonces, a partir de esta mirada genetiana, se pone en tensión estos edificios que están erigidos y que están allí erectos y propuestos como los relevantes dentro de toda nuestra sociedad. En ese sentido, viene a tensionar. Ahora, además de esa parte, Derrida también toma otra forma de la abyección a través de lo que es la cosificación. Esto a través de lo que es la narración del tubo de vaselina, toda una narración de cómo hay un objeto allí que es el abyecto, pero como Janet también se reconoce en ese objeto. Entonces viene a cuestionar y a replantear toda esta noción de humano cosificado, ¿ya? Entonces, por allí es donde a mí me ha interesado y donde me muestra, digamos, cómo Derrida trabaja la abyección, que si bien es cierto, son elementos no tan grandes, pero que sí vienen a volver a tensionar y a cuestionar las formas en cómo la sociedad se erige, se construye, se levanta sus monumentos, por así decirlo. Eso brevemente. Gracias, estimada Rosana. Bien, ya que no hay más comentarios y estamos en la hora, entonces cierro esta mesa, muy interesante, agradezco a los ponentes también, bueno, teníamos varios conectados que ya nos han ido dejando. Francisco, muchas gracias también por acompañarnos, y seguimos mañana con el simposio 17, Filosofía Contemporánea, Fenomenología y Hermenéutica. Así que muchas gracias. Gracias. Yes.